Con Sergio Massa a cargo de nuestro compañero Adrián Salonio. Muy buenas tardes. Hola Víctor Hugo, es un gusto saludarlo. Lo adelantaba Iván, es la noticia política de la tarde, porque el bloque de Sergio Massa acaba de incluir al dictamen de Cambiemos que los que no pagan bienes personales no van a pagar impuestos a las ganancias en este aguinaldo que lo van a cobrar los trabajadores el mes que viene. Y da la sensación, Sergio, que cuando te acercás a Cambiemos, te acercás por un beneficio para los trabajadores. La verdad es que yo creo que en el Parlamento nosotros tenemos que tratar de conseguir permanentemente que trabajadores, jubilados, quienes no tienen trabajo, vivan mejor, que las pymes tengan beneficios, y esa es nuestra tarea y esa es nuestra responsabilidad. Obviamente en la discusión, por ejemplo, de la doble indemnización, nosotros sentíamos que teníamos que estar al lado del trabajador defendiendo la idea de la doble indemnización. En este tema sentíamos que pagar los juicios de los jubilados, y lo digo desde mi propia experiencia personal, que Víctor Hugo la conoce, era una enorme posibilidad de llevar adelante, pero que obviamente el jubilado que tiene sentencia tiene el derecho en la sentencia, y por eso incluimos que sea privilegiada la sentencia por sobre el acuerdo extrajudicial o judicial con ANSES, y entonces el jubilado que tiene sentencia firme cobra la sentencia, no tiene que ir al acuerdo, y eso es muy importante, porque así como el gobierno privilegió cumplir con el juicio de los fondos buitres, es importante que la Argentina cumpla con los juicios de los jubilados. En materia de moratoria previsional, la pensión a la vejez que proponía el gobierno dejaba sin cobertura a las mujeres de entre 60 y 65 años. Sentimos que era muy importante incorporar que las mujeres tuvieran cobertura. Las mujeres que a lo mejor fueron víctimas del trabajo en negro, las mujeres que no tuvieron trabajo y que en la moratoria tienen la posibilidad de incorporarse al sistema previsional, de tener un ingreso, una obra social, y por eso planteamos la necesidad de mantener la moratoria. Y en el caso del impuesto a las ganancias a los trabajadores, sentimos que así como se establece un mecanismo de premio para aquellos que durante mucho tiempo eludieron sus obligaciones con el Estado argentino desde el punto de vista tributario, y hoy se les abre la puerta para poder regularizarse, también había que tener un premio para aquellos que trabajan todos los días y que desgraciadamente sentían que no tenían ningún premio. Por eso, a la suba del monto de bienes personales, que pasa de 300 a 800 mil pesos, se agrega que aquellos trabajadores que no están incluidos en la declaración de bienes personales por 800 mil pesos, y cobran, digamos, el aguinaldo en junio, no paguen el impuesto a las ganancias. Sergio, Iván Jagroski te saluda. Buenas tardes. Una en la corta y una en la larga. Lo del pago de ganancias, cuando decimos bienes que no paguen bienes personales, si la persona que nos está mirando tiene un auto modelo 2005 y está declarado, ya paga impuesto a las ganancias en el aguinaldo. Esa es la primera, la de largo plazo. Con el cómputo... Sí, decime. No, con el cómputo de los 800 mil pesos no. El problema es que lo estás haciendo sobre la base de los 300. Y la verdad es que yo te diría en términos numéricos, esta medida impacta a muchísimos trabajadores. Muchos trabajadores nos están viendo en su casa, miran su planilla de impuestos, miran que no están pagando impuestos a los bienes personales y sienten un alivio frente al aumento de luz, el aumento de gas, el aumento de teléfono, el aumento del agua, el aumento de la telefonía celular. Sienten un alivio porque no le van a descontar el impuesto a las ganancias sobre el aguinaldo. Obviamente esto nos pone en una responsabilidad, que es aprovechar este tema para incluir en la agenda parlamentaria el debate sobre el impuesto a las ganancias, pero incluirlo desde un lugar de premio, aquel que todos los días va a trabajar, que paga sus impuestos y que por ahí sentía injusto que aquel que eludió su responsabilidad y tenía su plata en el exterior, tenía la posibilidad de poder regularizarse pagando un pequeño impuesto, y entonces de alguna manera lo que intentamos es establecer un principio de equidad, de equilibrio en la ley. Y con el tema de acciones, Sergio, el tema de las acciones del Fondo de Garantía. Nosotros fuimos muy claros, establecimos un límite mínimo y un límite máximo. El límite mínimo en el 7%, el límite máximo en el 20%, porque vos fijate qué curioso, ¿no? Hoy se hablaba de la posibilidad de malvender o no malvender las acciones. Lo cierto es que hoy el Fondo de Garantía y Sustentabilidad no tiene mínimo, no tiene pisos sobre la tenencia accionaria.
A lo largo de estos años se han vendido acciones. ¿Vos sabés cuántas acciones se vendieron a lo largo de estos años? Hoy es del 13%. Entonces, no, hoy es del 12,1% sin computar los títulos que cambiaron de valor producto del acuerdo con los fondos, de los quasi-par. Hay que hacer la nueva evaluación, a nosotros con la nueva evaluación nos da 9% y lo que le dejamos es un margen, porque si una empresa entra en convocatoria, entra en crisis y va a la quiebra, ¿qué hacemos? ¿Le dejamos cristalizado esa acción, ese título al jubilado? Pasó muy pocas veces de 10 eso años igual. no tenga nada. ¿Cómo? Que pasó muy pocas veces eso en estos 12 años. Bueno, ¿o vos fijate que Comercial del Plata, por ejemplo, fue una empresa que inclusive estuvo al borde de ser deslistada, porque una acción que en algún momento valía muchísimo dinero terminó valiendo casi nada. Y hubo mucha gente que perdió mucha plata. Entonces, los que no pueden perder son los jubilados. Hubo acciones que valían poco y después costaron muchísimo. Sergio, en líneas generales se ha ganado. Por supuesto, y Estamos hablando de un fondo que creció de 90 y pico de mil millones a 700.000 millones. Mire, Víctor Hugo, probablemente muy pocos como yo en la Argentina defiendan ese fondo, porque el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de la Seguridad Social nace en el año 2007 por una resolución del entonces director ejecutivo de ANSES, que era yo. Y los instrumentos que pusimos en la ley para control que hasta hoy no existía, los instrumentos con límites mínimos y máximos son precisamente para garantizar que ese fondo sea sustentable, sea cuidado a futuro para los futuros jubilados, pero a su vez tenga la flexibilidad de poder ser administrado y no termine siendo una caja de sorpresas para los futuros jubilados. Administrado pero no vendido, Sergio. Sí, claramente, y por eso se ponen límites mínimos y máximos, como tiene el fondo en Holanda, como tiene el sistema sueco, como tienen la mayoría de los países donde los sistemas de seguridad social tienen un fondo de contingencia. Fíjese lo que está pasando en España, Víctor Hugo. En España en este momento, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, ¿sabe para qué se está usando? Se está usando para pagar los haberes corrientes, porque el sistema está en crisis. En el mundo los sistemas de seguridad social están en crisis porque nacieron bajo la lógica de Bismarck, que era que 4 activos iban a financiar un pasivo. Esa ecuación en el mundo se rompió. Bueno, el mundo está viviendo una gran desocupación también, Sergio, el mundo. Claro, es que precisamente esa gran desocupación hace que en lugar de tener 4 activos financiando un pasivo, tengamos menos. Hay instrumentos, la Argentina tiene la suerte de que su sistema de seguridad social tiene impuestos además que sirven para financiar la seguridad social, que para nosotros son intocables porque precisamente hacen al pago de nuestros jubilados todos los meses. Lo que no podemos hacer es transformar en instrumentos cristalizados en un mundo en el que todo se mueve rápidamente. Políticamente, lo que ha ocurrido hoy, ¿le merece qué lectura en las 3 fuerzas que tenemos allí? La suya, Cambiemos, el kirchnerismo. ¿Cómo han salido? ¿Satisfechos en general? ¿Molestos con algo? Esto es casi una crónica de la jornada. Mire, yo se lo voy a resumir de la siguiente manera. Conseguimos que los jubilados que tienen sentencia cobren su juicio de acuerdo a la sentencia. Y eso es un logro para miles de jubilados en la Argentina. Enorme, porque iban a tener un descuento importante. Exactamente. Y eso hay que merituarlo, ponerlo en valor. Yo siento que en eso avanzamos mucho. Siento que avanzamos mucho en plantear que el trabajador que paga sus impuestos todos los meses y que no está alcanzado por el beneficio de los bienes personales no tenga que pagar impuestos a las ganancias con el aguinaldo. Obviamente nos gustaría que podamos discutir además la escala, que podamos discutir el piso de ganancias, y es una discusión que pretendemos dar en el Parlamento. Sentimos además un avance fabuloso, y lo digo con la legitimidad, Víctor Hugo, de haber sido quien envió al Parlamento en su momento la ley que permitió la moratoria, la primera moratoria. Tuvimos 2 moratorias en la Argentina, la primera me tocó llevarla adelante a mí, la segunda Diego Bocio. Y a veces yo escucho a algunos que se rasgan las vestiduras y hablan de este tema sin siquiera haberla apoyado en su momento a la moratoria. Por eso me parece importante
que tengamos continuidad, porque es aumentar o mantener la tasa de cobertura de la Argentina, sobre todo en una población tan vulnerable como son las mujeres en el mercado de trabajo argentino. ¿Quiere ponerle un poquito de pimienta a esto que ha dicho último y dar algunos nombres de quienes no han tenido una cosa? No, mire. Bueno, entonces déjelo, no, porque yo por las dudas. El que se quiera poner el sayo, que se lo ponga. Yo lo invito a que vaya y lea el día que se sancionó la ley de moratoria, qué senadores y diputados lo votaron y qué senadores y diputados no lo votaron. Démoslo tipo Pero noticia, no vale entonces, pena. Sergio. Digamos la noticia exacta para la gente que tiene la expectativa, que pensaba que el 1 de septiembre se terminaba la posibilidad de la moratoria. Según el censo del año 2010... Las mujeres digamos, que van cumpliendo de 60 a 65 años siguen teniendo abierta la moratoria. Alguien me puede preguntar, ¿y por qué los hombres no? Porque la ley prevé que la pensión a la vejez, que en la Argentina hasta hoy o hasta ahora era a partir de los 70 años, baja a los 65 años, para tener un sistema de moratoria permanente, un sistema de cobertura permanente, y eso es muy bueno y hay que reconocerlo en la ley que envió el gobierno, que ese es un avance, que esa es una mejora. Así como también, por ejemplo, planteamos que la regresividad que significaba la eliminación de bienes personales, sobre todo para los sectores de mayor poder adquisitivo, no tuviera un avance, porque nos parecía que era injusto que mientras el trabajador paga impuesto a las ganancias o el que tiene un plan social paga IVA cuando va a comprar un alimento y tiene un pequeño reintegro a partir de la ley que sancionó ayer el Senado, alguien que tiene mansiones, fortunas, esté exento de pagar el impuesto a los bienes personales. ¿Qué opina del tema del IVA? Porque nosotros hicimos un análisis aquí que nos dio un resultado modestísimo en cuanto a la influencia que va a tener realmente en la economía de las personas. ¿Cómo lo ve usted? Lo planteamos de la misma manera que yo lo vi, el informe que hicieron ustedes, lo comparto plenamente. Obviamente que es un pequeño paso, pero si uno compara el aumento de luz, de gas, de teléfono, de agua, el aumento de precios, el lunes el Congreso va a anunciar el IPC de este mes. Usted sabe que alimentos y medicamentos han sido tal vez los que más han sufrido el impacto de la inflación. Y me parece que comparado el impacto con el dolor que significaron todos estos aumentos, el impacto es muy bajo. Algo que no hayamos preguntado y que le parezca importante decir, es decir, una autopregunta más que nada informativa para la gente. No, simplemente contarle a la gente que lo que hicimos fue tratar de proponer mejoras en la ley, que no impusimos. Hoy yo leí en algún lugar el masismo le impuso al gobierno. Nosotros no imponemos, nosotros lo que tratamos es de con inteligencia ayudar a que los problemas de la gente se resuelvan y no que simplemente se discutan. Sergio, yo te hago la última. Inflación, la interanual diciembre-diciembre, ¿en cuánto crees que termina? Diciembre de este año. Me parece que sería apresurado. Lo que sí te quiero decir es que la inflación no se baja congelando la economía, porque eso le hace daño a la clase media, al laburante. Hoy estuve en una pyme en Merlo, en una pyme casi familiar, donde se dedican a fabricar los mates, esos que muchas veces compramos en los mercados artesanales, las bombillas, todo un trabajo que 4 familias llevan adelante de manera integrada, mucho valor. Y entre el aumento de los servicios, el aumento de la nafta, más las dificultades propias de no acceder al crédito, les cuesta cada vez más. Lo que no nos puede pasar es que la inflación se frene porque se frena la economía, porque ahí pierde la gente. Nosotros necesitamos que la gente mantenga su poder de compra, que el salario en el supermercado valga lo mismo todos los meses y no cada vez menos. Hay Eso algo es muy importante. Hay algo finalmente, Sergio, y lo dejamos con Adrián Saloño, nuestro compañero que generosamente ha compartido la nota con nosotros, que se pueda hacer en este diferendo de taxis y Uber. En este caso le pido que piense como un hombre que podría ser gobierno en este momento. ¿Hay algo que se pueda hacer? Mire, si yo tuviera que resolver hoy el diferendo, lo que haría es establecer un sistema de habilitación para Uber que tenga las mismas características que tiene un taxi en términos de derechos y obligaciones. Y de esa manera, en barrios del Gran Buenos Aires, donde el taxi no circula todo el día, tendríamos la posibilidad
de acceder por nuestro teléfono celular al Uber de una manera cercana, sin que eso signifique ni desventaja en la competencia entre unos y otros, pero también que eso signifique una mejora para el vecino de Merlo, de Moreno o de la zona de Garín, en Malvinas Argentinas, que muchas veces lo que siente es que esa pelea de los taxis en Capital lo termina perjudicando en el conurbano, porque usted sabe que en las calles de nuestro conurbano los taxis no circulan todo el día, a toda hora. Sergio, te hago la misma pregunta que le hice a Pablo Moyano hace poquito. ¿Crees que la gente, usando una reflexión que usó Cristina Fernández de Kirchner en Comodoro Pi, está mejor o peor que el 10 de diciembre? Mira, a mí me parece, primero, cada uno representa espacios distintos. Cristina, digamos, expresa lo que en todo caso su espacio político le reclama. Yo lo que te diría es lo siguiente. La Argentina es un país en dificultades, con una inflación alta, con tarifas que hoy se han descontrolado y que terminan judicializadas. Y yo creo que si hay un tema en el que el gobierno tiene que poner el ojo y además poner energía para resolverlo, es el tema de las tarifas, porque es donde más está perdiendo la gente. El aumento de precios y el descontrol de las tarifas hace que la gente sienta que todos los días pierde un poco más. Pablo Caplan. Massa Caplan lo saluda, ¿cómo anda? Yo lo he visto que ha hecho toda su campaña, o parte de su campaña, y antes como intendente hablando mucho de seguridad. ¿Cómo ve estos primeros 6 meses en seguridad, las estadísticas, la división de la Policía Federal, los problemas que se están dando en el Gran Buenos Aires? ¿Cómo lo ve? Con mucha preocupación, porque en definitiva, en el caso de la provincia de Buenos Aires, el problema más serio que tenemos es que todavía no existe la decisión de avanzar en lo que nosotros creemos que es parte de la solución al problema, que es las policías locales separadas de la policía bonaerense, para que paralelamente trabajen uno en la prevención y el otro en la seguridad, pero que a la vez se autocontrolen o se controlen unos a otros. ¿Y por qué cree que no avanza? ¿Por qué cree que no avanza? La verdad es que no lo sé, se lo he preguntado a la gobernadora, nosotros lo estamos impulsando en la legislatura provincial y creemos que es muy importante porque cuando hablamos de seguridad de lo que hablamos es de tranquilidad. Recién hablábamos con Víctor Hugo, con Iván, de si aumentan los precios, de si las tarifas. Ahora, para eso también necesitamos que la gente pueda caminar tranquila por la calle. Gracias por nuestra parte, Sergio. Adrián Saloño. No, por favor. Muchas gracias. Víctor Hugo, solamente una pregunta. Yo soy cronista de este canal y con el móvil a veces estamos parados en cualquier esquina de la provincia de Buenos Aires y se nos acercan familias con muchísima preocupación diciendo que no llegan a fin de mes. Como dirigente político, ¿qué mensaje le das a esas familias que hoy están muy preocupadas? En lo personal, que voy a pelear para que el gobierno escuche y entienda que es muy importante mantener el poder de compra de la gente, que nuestra economía es una economía pyme. De 610.000 empresas que tiene la Argentina, 600.000 son micro, pequeñas o medianas. Eso genera el 70% de nuestro trabajo. Nuestro trabajo es pyme y por lo tanto, más allá de los anuncios con las grandes empresas, en los que muchas veces el gobierno se distrae o se entretiene, tiene que mirar a la pyme. Tiene que mirar a los que todos los días se arremangan para hacer nuestra economía. Esa va a ser nuestra pelea y nos van a tener al lado. Gracias, Víctor Hugo.